Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y aquí estamos nuevamente con ustedes para un nuevo día, para un nuevo estudio, todavía un poco afectado de la garganta, pero no le hace. Aún así vamos a tener el estudio de la lección del día de hoy. Y para hoy tenemos la lección correspondiente al jueves 16 de mayo, que se titula La cronología profética más larga. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de despertar a un nuevo día, de comenzar nuestras labores, nuestros quehaceres, de podernos acercar a ti a través de la oración, de tener comunión contigo, de poder aprender de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro instructor, y que Él nos capacite para vivir las cosas maravillosas que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por responderla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esdras, en el capítulo 7, el versículo 7 al 13, nos habla acerca del decreto de Artajerjes. Dice que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey Artajerjes. Ese es el año del decreto del rey Artajerjes, el séptimo año. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del quinto mes llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Este decreto fue dado por Artajerjes en el año 457, que concuerda específicamente con el año séptimo de su reinado. Es el año 457 antes de Cristo. Hubieron dos decretos antes. Algunos inician la cronología de los 490 años de las 70 semanas, inician la cronología de estas 70 semanas con el decreto de Ciro. Porque antes de este decreto del rey Artajerjes estuvieron el decreto de Ciro y el decreto de Darío. El de Ciro y el de Darío no los podemos contar como el punto de partida del inicio de la profecía, porque es que el punto de partida de la profecía es muy clara en la palabra de Dios. El versículo 25 de Daniel 9 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, es decir, en total 69 semanas. Así que el punto de partida tenía que ser la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, es decir, todo su sistema de gobierno, la ciudad en general toda, con sus muros, con todo, es decir, restaurar por completo y de un todo y por todo a Jerusalén en completo. Y ese aspecto no lo cumplen los primeros dos decretos, porque el decreto de Ciro solamente envía a los judíos para que construyan el templo del Señor. Y el decreto de Darío es simplemente una ratificación del decreto de Ciro, porque la construcción había sido paralizada por intervención, porque los enemigos del pueblo de Israel, los samaritanos, habían instigado tanto que al final habían provocado que la construcción parara. Pero Darío hace que se reanude la construcción, emitiendo un decreto en el que se ratifica el decreto de Ciro. Pero es solo la reconstrucción del templo. Pero es Artajerjes el que emite un decreto en el que
no solamente es para la reconstrucción del templo, sino que da la autorización y el decreto para que se reconstruya en totalidad la ciudad, con sus muros, con su sistema legal, con absolutamente todo. Como nota curiosa, algunos creen que el rey Artajerjes dio este decreto porque algunos, son suposiciones, son, como se dice por ahí, son simplemente conjeturas, pero todo cabe dentro de la posibilidad. Muchos dicen que este decreto fue emitido por el rey Artajerjes y con tanta amplitud debido a que posiblemente Artajerjes sea hijo de Esther, la reina Esther, la famosa reina Esther. Si eso es cierto o no es cierto, pues no lo sabemos. El caso es que ese decreto es el que debemos contar, porque sí que da con amplitud de detalles la orden para restaurar no solamente el templo, sino toda Jerusalén con sus muros y su sistema legal. Este decreto fue el último de esos 3 decretos. Bueno, hay un decreto posterior también del mismo Artajerjes, pero no podríamos llamarlo decreto en sí mismo, porque realmente lo que hace es como ratificar lo que ya había dicho y darle un poco más de amplitud, pero en realidad el decreto fuerte y que da como el punto de partida es el de el año 457, que es el año 7º de reinado de Artajerjes. Este tercer decreto es el más completo y es el que demarca el punto de comienzo de ambas profecías, tanto de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años, como la de las 490 años, que son las 70 semanas. Precisamente sigue diciendo, después de las 62 semanas, es decir, 7 semanas y 62 semanas, son 69 semanas, podríamos traducirlo de una manera más cercana a nosotros. Después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía tan extraordinaria, en esta profecía, Daniel predice que desde que salga la orden de la restauración de reedificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, iban a transcurrir 69 semanas, que en total son 483 años. Si nosotros hacemos la cuenta desde el año 457, 483 años, de ahí en adelante, teniendo en cuenta de que no existe un año 0, sino que llegamos año 4 antes de Cristo, año 3 antes de Cristo, año 2 antes de Cristo, año 1, y ya no hay año 0, sino que volvemos a partir desde ese año 1 hacia arriba. Año 2, año 3, año 4, año 5, se pierde ese año 0, porque no contabilizaban el 0. En esa época no existía el 0 en los sistemas numéricos. Cuando se diseñan los calendarios, no existía el año 0 en los sistemas numéricos de aquellas personas que estaban diseñando estos calendarios, porque muchos van a saltar y van a decir, ay, tan ignorante el hermano, el año 0 sí existía, el número 0 sí existía, el número 0 lo utilizaban los árabes. Sí, yo sé que lo utilizaban los árabes, pero quienes diseñaron los calendarios que nosotros manejamos hoy, los diseñaron en la Europa medieval o premedieval, y ellos no habían adoptado aún el 0. En algunos lugares incluso se prohibió el 0, se le veía como satánico. Bueno, pero eso es otra cosa. El caso es que no existe el año 0 en el diseño del calendario como lo conocemos. Viene de los años antes de Cristo y después de Cristo sin pasar por año 0. Si nosotros contamos 483 años, desde el año 457, eso nos va a llevar hasta el otoño del año 27 después de Cristo, que fue cuando se bautizó el Señor Jesucristo y recibió el Espíritu Santo como unción, o sea, lo ungió el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, según el libro de Marcos, salió predicando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, porque precisamente el tiempo se había cumplido.
las 69 semanas se habían cumplido y apareció el Mesías príncipe. Luego, del otoño a la primavera del año 31, que es la época de la Pascua, transcurren 3 años y medio, que son los 3 años y medio del ministerio de Jesús, es decir, hasta la mitad de la última semana, la mitad de la semana 70, 3 días y medio, 3 años y medio, desde el año 27, desde el otoño del año 27, 3 años y medio nos lleva hasta la primavera del año 31, que es cuando se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, como dice la profecía. Y entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero de Dios, es sacrificado en la cruz del Calvario, y el sistema de ofrendas y de sacrificios, el del sistema ceremonial judío, terminan porque la realidad, la sombra, se encuentra con su realidad y ya la sombra deja de existir. Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Como Cristo muere a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después, en la última semana, a la mitad de la última semana, entonces cesan los sacrificios y la ofrenda. Y finalmente, si nosotros le restamos esos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Si esos 1810 años se los sumamos al año 34, eso nos va a llevar hasta el año 1844. Y William Miller y sus seguidores, que habían creído en la moda popular de aquella época, en creer que la tierra era el santuario, ese es el problema de ir a la palabra de Dios con ideas preconcebidas, creyendo en lo que la sociedad nos vende como moda. Entonces por eso se llevaron esa gran decepción, ese gran chasco de 1844, porque creyeron que como la tierra era el santuario, entonces Jesús vendría en 1844, al final de los 2300 años, a purificar la tierra por fuego. Y se llevaron un gran chasco, porque eso no fue lo que ocurrió. Fue una gran decepción para ellos. Pero toda la cronología era correcta. El año 1844 era correcto, porque toda la deducción era correcta. Lo único equivocado era el evento. La fecha era correcta. La cronología estaba exacta y correcta. El problema era el evento. El evento estaba errado porque habían creído en lo que la sociedad les había vendido. Solo ese error les causó una gran decepción. Pero bueno, no todo es tristeza. La próxima semana vamos a ver lo que ocurre. Cómo descubren cuál fue el verdadero evento de 1844 y cuánto gozo y alegría le pudo traer a aquellos que permanecieron fieles, considerando que Dios los había guiado en el cálculo de la cronología y todo eso, y encontraron el verdadero evento de 1844. Mis queridos hermanos, muchos dirán: pero es que los adventistas del séptimo día, que su religión comienza con un chasco porque creyeron lo que no era. Y mis queridos hermanos, eso no nos debe de avergonzar, porque es que la religión cristiana surgió por un gran chasco. Los discípulos creyeron en el Mesías que venía para establecer el reino aquí en la tierra, y cuando murió en la cruz, ellos no se alegraron. No se alegraron porque el Cordero de Dios había muerto, no, porque no entendieron, no por falta de evidencias. La palabra de Dios tenía todas las evidencias. Jesús se los había advertido vez tras vez, pero ellos no habían querido ver. Lo mismo le pasó a Guillermo Miller. Las evidencias estaban allí, pero él no las quiso ver porque tenía ideas preconcebidas que cegaron su visión en ese sentido. Pero nuestra religión surge con un gran chasco, al igual que resurgió la iglesia cristiana en el primer siglo, pero no significa
que no tengamos la verdad presente. Y de eso podemos estar seguros. Mis queridos hermanos, ya se me alargó mucho este video. Así que solo me resta decirles, mis queridos hermanos, que les invito para que no solamente puedan disfrutar de la perfección y la exactitud de la palabra de Dios en cuanto a sus profecías, sino que afirmen sus pies en la palabra profética más segura. La palabra del Señor es lo más seguro que tenemos entre nuestras manos. Y pues la próxima semana veremos exactamente qué fue lo que ocurrió. No nos vamos a quedar con la duda, así que la próxima semana tendremos una semana maravillosa y excitante. Así que los espero para la próxima semana terminar de estudiar este tema tan maravilloso. No siendo más, solo los invito para que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios porque todos son bienvenidos. Y me ayudan mucho si ponen allí sus comentarios. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a este pequeño grupo de estudio de la Palabra de Dios. Pues no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.